Voy a tomar un texto que está justo en el Evangelio de Juan capítulo 17. I will take John chapter 16. 17, sí. 17. Hoy me gustaría tocar un pequeño pensamiento Today I want to talk to you about que habla this little thought. sobre la unidad It talks about unity y la naturaleza comunitaria de la fe. and the community nature of faith. Okay. Así que vamos a leer la palabra allí, Juan 17, 20 al 22. Let's read John 17, 20 to 22. Dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, yo ruego en esta hora que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu toque nuestros corazones, llegue a nuestras mentes, Dios, y que podamos recibir tu palabra y hacer esta palabra práctica en nuestra vida. En nombre de Cristo, amén. Amen. Juan 17 es uno de los textos llamado la oración sacerdotal. 17, if one of verse, let's say, priest pray. Priest pray. Y Jesús está próximo a ir a la cruz. Jesus is near to death, to cross. Aquí Él no está enseñando, Who's he teaching? no está haciendo milagros, He's not doing miracles. está sencillamente orando al Padre. He's just praying to his Father. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? What is the most interesting in it? Que esta oración está siendo levantada This prayer is being risen por ti y por mí. by you and me. El versículo dice que no solo ora por sus discípulos, The verse says he's not just pray for his disciples, sino por todos los que creerán por la palabra de ellos. but for everyone who believes the word of them. Es decir, esta oración This praying atraviesa los siglos goes through El the tiempo. centuries, goes through the time, y llega hasta hoy. and reach us, Te ha tocado a ti, me ha tocado a mí. and touch you and touch me, Y seguirá tocando vidas. and we'll keep touching lives. Es una oración continua. It's a continuous prayer. Recibe respuesta de Dios continuamente. Gets God's answers continually. Nuestra generación pasará Our generation will pass, y otra generación se levantará and another's generations will para dar rise testimonio de Jesús to do a testimony of Jesus hasta que Él venga. until he comes. Para que todos sean uno, dice, To everyone to be como one, tú, oh Padre, en mí as you, Father, is in me, y yo en ti. and I'm in you. Voy a tocar 3 puntos solo. I will say just three points. El primero es la unidad expresada en una fe que trasciende The generaciones. first one is the unity being expressed in a faith that goes through generations. Lo segundo es la unidad como modelo divino The second one is the unity as a divine model, y la unidad como un propósito misionero. and the unity as a missionary purpose. Vamos al primero. Let's go with the first. La unidad expresada en una fe que trasciende generaciones. The unity being expressed in a faith that transcends generations. Y el texto dice: The word says, no ruego solamente por estos, I will not pray just for these ones, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. but for the one that will believe in me by their words. Jesús está mirando más allá de su tiempo. Jesus is watching beyond his time. Es como una cadena de transmisión espiritual. There's a spiritual chain to transmission. Su fundamento en esta petición, His ground in this petition, este ruego, in this pray, nace en su corazón, en el corazón de born Jesús. on his heart. Él dice: no ruego solamente por estos, I don't pray just for this one, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. but for
the ones will believe in me by their words. Esta oración se materializó en la cruz This praise materialized in the cross y se desarrolló luego a través del trabajo apostólico. and develops later through the apostolic work. Jesús preparó a esos hombres, And Jesus teaches them, les dio a su espíritu gives them para their que llevaran la spirit palabra. to give the word to others. Y esa palabra llegaba a nosotros. And that word reaches us. Al pensar en esto notamos que la unidad Thinking on it, we looked at a unity, nos invita a nosotros hoy encourage us today a transmitir nuestra fe de esta misma manera, to transmit our faith the same way. de una manera testimonial con nuestra vida, In a testimonial way in our lives, pero también hablada. Necesitamos hablar de Jesús. but speaking. We Nuestra- need to speak about Jesus. Nuestra vida debe hablar de Cristo. Our lives needs to speak about Jesus. Nuestra actitud, Our attitude, testimonio, our testimony, forma de ser, our way of donde being, quiera que vamos, nuestra vida habla. everywhere we go. Y la gente se pregunta, ¿por qué eres así? And the people ask, why are you like this? Y entonces podemos decir, Cristo me cambió. And then we can say, Jesus changed Jesús me. me perdonó. Jesus pardoned me. Soy nueva criatura. I am a new creature. Podremos hablar libremente de nuestra fe. We can talk freely about our faith. Cuando pensamos en esto, When we think about this, hay algo increíble que ocurre. there's something incredible that happens. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. The faith comes by the hearing. Cuando tú hablas de Jesús, When you talk about Jesus, la fe en Cristo se despierta en otros corazones. the faith in Jesus wakes up in other hearts. ¿Por qué ocurre esto? Why does this happen? Porque tú y yo fuimos fieles al transmitir el mensaje. Because you and me were loyal transmitting this message. Compartimos sin miedo. We share fearless. Pero lo más importante But the most important, es que Jesús ya había orado Jesus has prayed before por ti y por mí for you and for me para que compartiéramos la fe. to share this faith. La oración de Jesús The praying of Jesus tiene una fe genuina, has a genuine faith, poderosa, powerful faith que respalda that they back up you a sus hijos to their sons, cuando hablan de Cristo. to their children when they talk about Mira lo que Jesus. dice Jesús. No ruego solamente por estos, Looks what Jesus says. I do not pray just for this one, sino también por los que han de creer en mí, but for the ones will believe in me por la palabra de ellos. by the word of them. Cuando tú hablas de Cristo, When you talk about el Jesus, Padre te respalda. the Father's back Jesús you ya ha up. orado por eso. Jesus has prayed for that. Esto muestra un principio. This shows a principle. Dios ha decidido usar personas como tú y como yo para llevar el mensaje. God has decided use people like you and me to give their message. Dios se revela en Cristo God reveals about it in Jesus y delega esa tarea. and delegates that task. Así que tenemos que pensar en lo siguiente. We need to thought about the next thing. Si tenemos el respaldo de Dios en la proclamación por la súplica de Jesús, If we are backed up by God through the praying of Jesus, entonces, then ¿estamos siendo eslabones fieles en la cadena? we are loyal links in the chain. ¿Eres un eslabón fiel? Are you a loyal link in the chain? ¿Cómo sabemos que somos fieles eslabones? How do you know that you are a loyal link? Primero, First one, estamos comprometidos con la palabra de Dios, we are compromised with the Word of God, con el estudio diario, with the diary studying sistemático, systematically, intencional, intentional, cada día, every day, preguntándole a Dios, asking God, conociendo de Dios, knowing God, sabiendo lo que Él quiere, knowing what He wants, escudriñando su voluntad. searching in their will. Si no conocemos If we don't know lo que Dios quiere, what God wants, no podemos transmitir su palabra. we can share His Word. Si no conocemos, no podemos transmitir lo que Dios dice en su palabra. If
If we don't know, we can transmit it. Segundo, somos eslabones fieles We are a loyal link porque intencionalmente compartimos el Evangelio. because intentionally we share the word of God Sin miedo, without fear. sin temor. Without fear. Compartimos nuestra fe. We share our faith. No se queda para nosotros, It's not just for us. sino que la damos a otros. We give it De to gracia others. recibimos, By grace we receive. damos de gracia. By grace we give. Si Jesús nos ha perdonado, If Jesus has pardoned us, si Jesús ha limpiado nuestros pecados, if Jesus has cleaned us, si Jesús ha roto las cadenas, if Jesus has broke the chain, ese mensaje no se debe quedar en nosotros. that message will not just for us. Tenemos que entregarlo. We have to give it. Y esta pregunta aquí en este primer punto: And this ask in this first step, ¿quién está creyendo en Cristo gracias a tu vida hoy? who is believing in Jesus because your life today? Segundo, Second one, la unidad como modelo divino. unity has a divine model. Jesús sigue orando para que todos sean uno, Jesus keep praying for everyone to be just one. como tú, oh Padre, en mí As you, Father, as He is in me, y yo en ti. and I am in you. Aquí Jesús establece el estándar de la unidad. Here, Jesus established the standard of unity. No dice, llévense bien, He do not say, hagan piña o treat well yourself, or grupos pequeños ahí. do small groups, or just have fun. No, No. dice, ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Be one as the Father and the Son is one. Es muy claro. It's clearly. Este concepto de unidad nos habla de una relación perfecta, eterna y profunda. This concept of unity talks us about a perfect unity relationship. Okay. Desde el principio de la creación, By the beginning, Dios deja ver esto. God let us see this. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos pluralidad, We see plurality, la pluralidad de Dios. plurality of God. Más adelante, con el paso de los años, cuando se Furthermore, establece la iglesia, With the pass of the years, when the church establishes, declara algo interesante en Efesios capítulo 4, It versículo declares something 3 al 6. Lo voy a interesting. leer. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 3 al 6. Todo esto apunta a un modelo perfecto de unidad. all of this points out a perfect model of unity, Un modelo establecido en la Trinidad de Dios. a model established in the Trinity of God. Esa es la unidad que Jesús está pidiendo para nosotros hoy. That is the unity Jesus Escucha. wants us today. No es uniformidad, It's not just uniformity, es diversidad. it's diversity. Aquí hay gente de muchas partes del mundo, There is people of many parts of the world, diferentes idiomas, different languages, personalidades. different personalities, Culturas. different cultures. Hay diversidad. There is diversity here. Esa es la iglesia del Señor. This is the church of God. No todos llevamos un uniforme. We are not just uniform. Hay diversidad. There is diversity. Pero sabes, muchas veces la iglesia refleja lo contrario. Many times the church reflects Divisiones, other things. Competencias. Visions, competencias, orgullo, falta de perdón, ego. ego, sí. yes. La otra no sé. Pero la oración de Jesús es But the praying of Jesus is para que todos sean uno. everyone to be one. Escucha las palabras de Jesús, para que todos Listen. sean uno. To Jesus' words, everyone to be one. Como tú, oh Padre, en mí As you, Father, is in me, y yo en ti. and I am in you. Esta oración sigue viva, This pray keeps alive, sigue siendo efectiva, still being effective, sigue desarrollándose en la iglesia. still being developed in you. Por tanto, necesitamos trabajar para que haya restauración, We need to work, no sé cómo restauración. restoration.
Muy bien, se entendió. Thank you. Se arreglen las relaciones rotas. See, we fix our broken relationships. We need to work on that. Priorizar la unidad por encima de las preferencias personales. Let's prioritize the unity of the personal preferences Y trabajar aunque haya diferencias secundarias. and work together. Porque en el cuerpo de Cristo Because in the body of Jesus, hay diferencias secundarias. there is differences. Debemos centrarnos en lo fundamental. We need to center in the fundamentals. Una pregunta. One ask, ¿Nuestras actitudes reflejan la unidad del cielo o las divisiones del mundo? does our attitudes reflect ¿La unidad del cielo o the las unity divisiones, of heaven o las divisiones del mundo? or the divisions in the world? ¿Qué estamos reflejando? What are us reflecting? Tercero, Third one, la unidad con propósito misionero. the unity has a missionary Sigue purpose. orando Jesús Jesus still praying para que el mundo crea with the word to que believe tú me enviaste. that you sent me. Puedo escuchar el corazón de Jesús I can hear the heart of Jesus levantando su rostro rising up his face al Padre to the Father. para que el mundo crea que tú me enviaste. So the world believes that you sent me. La unidad no es un fin en sí mismo, The unity is not an end in itself. tiene un propósito misionero. It has a missionary purpose. Logos sabe esto muy bien. Logos knows that well. Van por el mundo You go for the world predicando a Cristo speaking about Jesus. para que el mundo crea. For the world to believe. No se trata de nosotros, It's not about us. de nuestra denominación, It's not about our denominations. de cómo somos, It's not about Cómo how we pensamos. are, how we think. de nuestra liturgia. No sé cómo es liturgia. Liturgia, Sí, our methods. ok. Liturgy, Sí. liturgy, ok. No. Se trata de Él, It's about him. de Cristo, It's about Jesus. de lo que Él quiere que digamos, It's about what Para he que- wants us to say. para que el mundo crea que tú me enviaste. For the world to believe that he sent him. Jesús conecta directamente la unidad entonces con el testimonio. Jesus connect directly the unity with the testimony. Mateo 5:16 dice que vean vuestras buenas obras. Matthew 5, 16, 16. ¿Sí? ¿sí? Que vean vuestras buenas obras. They say you, a ver. Para que vean vuestras buenas obras. They may see your good works. Y Hechos de los Apóstoles 2:42 al 47 en una línea dice Acts 42. que la unidad de la iglesia atrae a otros. Cuando tú lees ese contexto, te dabas cuenta que la unidad de los hermanos atraía a la gente que no creía. The unity of the church attracts to other ones that doesn't believe. Esto muestra que la iglesia es un signo visible del reino de Dios. This points out that the church is a visible sign of the kingdom of God. Por tanto, esta unidad valida el mensaje This unity validates y its message cruza fronteras. and goes through frontiers. Hoy vivimos en un mundo fragmentado. Today we live in a fragmented world. Individualismo, desconfianza. Individualism, lack of trustfulness. Y en este contexto, In this context, una iglesia unida a united church es contracultural o va en contracorriente. is contracultural. Por tanto, necesitamos vivir la fe We need to live our faith de forma visible. by a visible way. No podemos ser agentes secretos de la fe, We can be spies or secret agents, escondidos para que nadie sepa que somos cristianos. hiding for no one knows we are Christians. Nuestra fe debe ser visible, Our faith must be visible, mostrando un amor real, showing a real love, el amor de Cristo the love of Jesus que trasciende nuestras vidas. that transcends our lives. El mundo debe ser impactado por la unidad de una iglesia que manifiesta ese amor. The world shall be impacted by the unity of a church that reflects Christ. Una pregunta para terminar este punto. Let me ask you something. ¿Nuestra comunidad facilita que el mundo crea o genera dudas? Does our community makes them easy to believe in Jesus or makes
doubt in them. Para concluir, To give an end. Jesús en su última oración ante la cruz His last prayer of Jesus in no, the cross, no pidió éxito he did not pray for success, ni riqueza he did not pray for richness, ni poder para la iglesia. or wealthy, or power for the church. Pidió unidad. He prayed for unity. Antes de ir a la cruz pidió unidad. His last words was unity. Una unidad que se transmite de generación en generación. A unity that goes beyond generations. Una unidad que debe reflejar la naturaleza de Dios. A unity that needs to reflect the Y una unidad- nature of God. Una unidad que debe impactar el mundo. A unity that shall impact the world. Y hay una pregunta inevitable aquí. Hay una pregunta inevitable aquí. There is an inevitable question here. ¿Estamos respondiendo a la oración de Jesús? Are we answer the Jesus praying? Porque esta no es una enseñanza nomás. This is not just another teaching. Es una petición viva This is a living que prayer. está en el corazón de There Jesús. is in the Jesus heart. Hoy es un buen momento para responder. Today it's a good time for answer. Si has estado desconectado de la misión, If you were disconnected with the mission, vuelve a comprometerte. Vuelve a comprometerte. come over. Come on. Porque puedes venir a la iglesia, Come back. You can puedes ir al come barco back to the church. You can go to the church y no estar comprometido. and not being connected. Vuelve a comprometerte. Come back to compromise. Si hay divisiones, If there is divisions, busca restauración, look for restoration. reconciliación. No sé cómo se dice Bueno, reconciliación. restauración entonces está bien. Restoration. Si has vivido una fe individualista, If you were living an individualist faith, tu fe personal, just a personal faith, ¿no te ha pasado que a veces puedes pensar, mi fe es mejor que la de él? have you ever wondered, my faith is better than the other ones? Si has vivido una fe así, If you have lived a faith like that, vuelve a la comunidad. come back to the community. Eres parte de un cuerpo. You Un are cuerpo. part of a body. La cabeza es Cristo. The head is Jesus. Porque cuando la iglesia vive en unidad, When the church lives in unity, el mundo puede ver a Cristo the world can see Jesus. y lo más importante, The most important, pueden creer en Él. they can believe in Him. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por este desafío a nuestras vidas hoy. En este contexto de unidad como iglesias, casa de oración en esta zona. Entendemos que tenemos un desafío en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Y oro para que nuestra unidad, Señor, la unidad que viene de ti, esa oración que tú hiciste ante el Padre, Señor, pueda traspasar generaciones, pueda llegar a otros pueblos, Señor, que podamos expandirnos con este mensaje poderoso de la cruz. Señor, oramos para que nos permitas seguir creciendo en unidad, que nos permitas seguir en esta dinámica de fe, mostrando con nuestra vida que Cristo está en nosotros, que su amor es real, que su amor es pleno, que podemos compartirlo sin miedo, sin temor. Señor, entendemos que España es una nación que te necesita y tú has orado hace siglos para que el mensaje que tú transmitiste, nosotros hoy en este contexto seamos fieles al transmitirlo. Así que gracias por ese respaldo, gracias por orar por nosotros y gracias por, Señor, darnos esta oportunidad en este tiempo, en este siglo, darnos la vida y la oportunidad de proclamar a Jesús. Te alabamos, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.